Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un mensaje a la nación, tras haber sostenido un Consejo de Seguridad de Emergencia, reconoció el estatus de independencia de las autodenominadas Repúblicas Populares del Donetsk y Lugansk. Estas son dos regiones en el este de Ucrania, tienen frontera precisamente con la Federación de Rusia y tienen una población de mayoría ruso parlante y son importantes ejes industriales para la economía de Ucrania. Escuchemos las palabras del presidente Putin de ese momento cuando reconoce la autodeterminación de estas dos repúblicas en la región del Donbass. Creo que es necesario tomar una decisión muy esperada, reconocer inmediatamente la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Pido a la Asamblea Federal de la Federación Rusa que apoye esta decisión y que luego ratifique los tratados de amistad y asistencia mutua con ambas repúblicas. El presidente Putin elaboró varios argumentos para justificar esta decisión. Indicó que la situación actual en la región del Donbass es absolutamente insostenible, pero también se remontó a varios argumentos históricos. Escuchemos. La Ucrania soviética surgió gracias a la política bolchevique y en nuestros días todavía puede llamarse con razón la Ucrania de Lenin. Él es el autor y el arquitecto. Los documentos de archivo lo confirman completa y totalmente, incluyendo las audaces directivas de Lenin sobre el Donbass, que fue literalmente metido en el cuerpo de Ucrania. Y ahora los descendientes han demolido los monumentos de Lenin en Ucrania. Lo llaman descomunización. ¿Quieren ser descomunizados? Pues nos parece muy bien, pero no se queden a mitad de camino. Estamos dispuestos a mostrarles lo que significa realmente descomunizar a Ucrania. Durante casi una hora habló el presidente Putin en cadena nacional y durante ese espacio también criticó fuertemente a las autoridades ucranianas por su incapacidad en la construcción de un Estado fuerte. Según Putin, la corrupción ha dañado la capacidad industrial del país, ha jugado también en contra de la prosperidad y la calidad de vida de los ciudadanos ucranianos y por eso 6 millones de ellos han tenido que dejar el país en la última década para buscar mejores condiciones de vida en otros puntos de Europa y del mundo. Los anuncios hechos por el Kremlin dejan muchas preguntas sobre la mesa. Vamos a analizar entonces el alcance de esta decisión y las respuestas que puede haber a nivel internacional. Para analizar este tema hemos invitado a Ildiko Etzegedi Maskak. Ella es doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, es experta en temas de la Unión Europea y de cooperación internacional, es docente en la Pontificia Universidad Javeriana. Ella se encuentra en la ciudad de Bogotá, pero es ciudadana húngara. También está con nosotros desde la ciudad de París, en Francia, Rodrigo Murillo. Él es novelista peruano, historiador, analista político internacional. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con todos sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como @France24-es y @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo la etiqueta numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios. Empiezo entonces con Ildiko en la ciudad de Bogotá, en la capital colombiana, preguntándole por sus impresiones a esta decisión tomada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, respaldado por completo por la Duma estatal, que es la Cámara Baja del Parlamento ruso, y que hizo este anuncio en un discurso de un poco más de una hora ante toda la federación. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes en este momento. Es desde la semana pasada que justamente le dijo el presidente a la Duma que todavía vayan guardando esta propuesta, lo que la Duma iba a presentar, y en efecto lo presentó esta semana entonces a Putin sobre el reconocimiento de estos territorios orientales de Ucrania. Es una situación muy triste si uno lo mira desde el punto de vista de otra intervención supremamente fuerte. Uno está sintiendo que estamos repitiendo la situación de 2014 de Crimea. Si uno quiere pensar en una forma positiva, por otro lado, y es lo que yo quiero hacer, es lo que yo estoy esperando, yo rezo por eso, es que puede ser una salida para Putin
en una situación donde todo el mundo dice que va a iniciar la guerra. Dios quiera que no inicie la guerra, pero anexando estos territorios se puede como que sellar este conflicto. Eso no está bien. En ningún momento se puede decir que eso estaría bien. Pero si se podría evitar una guerra directa y lo que podría como ir escalándose, entonces en toda Ucrania y quién sabe hacia dónde más, pues eso puede ser una solución. Claro. Rodrigo, en la ciudad de París, en Francia, su opinión, perspectivas de lo que ha dicho el presidente Putin en la jornada de hoy, que tiene al mundo entero con reacciones en Washington, en Bruselas, también en varios países de Europa del Este, por supuesto en Ucrania. Buenas tardes para ustedes, Santiago, y también para Ildiko. Es un placer acompañarlos. Bueno, desde la perspectiva ucraniana, seguramente se ha consumado, tras el mensaje presidencial de Vladimir Putin, una mutilación inaceptable de su territorio. Para Ucrania, ciertamente, no escuchan en Kiev los argumentos históricos recargados de nostalgia, podríamos decir, de Vladimir Putin. Esto es una agresión militar y constituye el sello, como decía, inaceptable de una invasión militar. Para la perspectiva de Moscú, podríamos decir que es el paso natural, es la consumación final de una política, pues, agresiva, liderada por Vladimir Putin, para recuperar, de cierta forma, presentando hechos consumados, la prestancia militar y geopolítica de la nueva Rusia. Es importante señalar que en el mensaje de Vladimir Putin lo que hoy sabemos es que el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk no incorpora por el momento una anexión, una absorción a la Federación Rusa, algo distinto a lo que sucedió con la anexión de Crimea. Pero indudablemente marca pues, un acercamiento mucho más importante de la influencia, diría, militar rusa en estos territorios de cara a una Ucrania, pero también Unión Europea y Estados Unidos, que no han terminado de ponerse de acuerdo respecto de la estrategia implementada para efectivamente limitar las medidas hasta ahora unilaterales de Moscú. Ildiko, en el marco del derecho, de lo que puede ser el marco de la Constitución ucraniana, de la Constitución rusa y del derecho internacional, para la gente del Donbass, ¿qué significa este reconocimiento y bajo qué autoridad entonces están los ciudadanos ahora? ¿Bajo qué autoridad estatal, digámoslo así? Para los ojos de Ucrania siguen siendo dos regiones importantes para Ucrania, pero para el Kremlin y para Moscú y para esa población rusoparlante y étnicamente rusa del este de Ucrania, ya fueron reconocidos a nivel internacional, por lo menos por este país, por la Federación. Lo que pasa es que es la comunidad internacional que tendría que reconocer la independencia de un territorio, lo que después podría convertirse en un país independiente. Entonces, pues obviamente para los ucranianos, esos territorios siguen siendo parte de Ucrania. Por otro lado, pues los rusos, como tú dices muy bien, eso no significa que sería ya parte de Rusia, pero ahí, el reconocimiento de la independencia de un territorio se requiere reconocimiento de la comunidad internacional, lo que no va a ocurrir. Yo de otros modos, yo quiero añadir algo. Económicamente, la influencia de las oligarcas rusas en este territorio de Ucrania desde hace que existió la Unión Soviética y sigue y Ucrania independiente, eso estaba presente. Todo el mundo sabía que ahí no se hace negocio si uno no está con los rusos. Significa que es muchísimo más profundo y muchísimo más difícil, pero que el reconocimiento de la comunidad internacional no va a venir. Ahí, muy interesante, ¿qué va a pronunciarse China en frente de eso? ¿Qué va a decir Chile y qué van a decir los demás países que son cercanos
a Rusia sobre esta determinación del Kremlin que ha sido anunciada hace algunas horas. Rodrigo, vale la pena especificar y profundizar en lo que significa, y es algo que ya estaba tocando Ildiko, la importancia de estas dos regiones. Lo decía yo en la introducción, son regiones industriales importantes para la economía ucraniana que lleva muchos años muy afectada, sin poder despegar por completo, y eso ha llevado a que muchos ciudadanos ucranianos se hayan tenido que ir del país buscando mejores condiciones. Pero allí es donde estaba concentrada la productividad industrial, heredada precisamente de la Unión Soviética. ¿Qué significa entonces para Ucrania si estas dos regiones se separan por completo, si definitivamente Ucrania las pierde? ¿Qué significaría para Kiev? Bueno, para Kiev significaría, como lo dije en mi primera intervención, una mutilación inaceptable de su territorio. Ahora, si llevamos el análisis un poco más allá y, por ejemplo, comparamos los resultados electorales de las últimas elecciones ucranianas, nos daremos cuenta que todo el este ucraniano es un territorio que culturalmente ha mantenido siempre relaciones muy cercanas a Moscú. Es una población que, de acuerdo a ciertas fuentes, en su mayoría es rusohablante, en su mayoría adscribe esta suerte de épica de la Gran Guerra Patria, base fundamental de la identidad nacional que pues promueve Vladimir Putin. Y en ese contexto, yo me pregunto, y creo que corresponde a todos preguntarnos, si es que la realidad política ucraniana de hoy con el presidente Zelensky, un país que muy complejamente viene combatiendo en una guerra pues, contra un país mucho más grande, digamos una región separatista apoyada por un país mucho más grande como Rusia, creo que hay una suerte de narrativa también de reacción ante Rusia. Y en ese contexto, el presidente Zelensky, yo quisiera pensar un poco para entender algunas de las motivaciones de la otra parte, es que acaso el presidente Zelensky decidió ser presidente solamente de los pobladores de Ucrania que se identifican con la Europa, con los derechos civiles, digamos, Alemania, Francia, dejando de lado a esta otra porción de ucranianos que son también ucranianos, pero que se identifican con la épica militar, los triunfos, los grandes logros de la Unión Soviética. Es un hecho sumamente complejo, porque desde otra perspectiva podríamos decir esas poblaciones, en el marco de este país que viene sufriendo una guerra brutal hace años, también podrían haberse visto abandonadas, y ahí pues da pie al argumento de Vladimir Putin que intercede por ellas, ¿no? Ciertamente, claro, en toda guerra la primera víctima es la verdad, pero es importante reconocer que aquí estamos pisando terreno un poco pantanoso al momento de hacer un análisis fidedigno de la realidad. Sí, es difícil analizar la situación. Ucrania es un país sumamente extenso. Justamente el este es la zona donde concentra mayor cantidad de población y culturalmente se diferencia mucho del oeste, que siglos atrás perteneció al Imperio Austrohúngaro. Hay una identificación cultural más cercana con la cultura germana, también con la cultura húngara. Hay varios poblados que hablan húngaro en el oeste de Ucrania y es mucho más agrícola y menos desarrollada que el este del país. Hay una gran diferencia entre las dos perspectivas de país que se ven desde un lado y desde el otro, y en la mitad está Kiev, uniendo prácticamente esos dos extremos. Ildiko, el reconocimiento que se le puede dar a estas dos repúblicas me lleva un poco a pensar en ese guión que vivimos hace algunos años, 2008 si no estoy mal, con la llegada de tropas rusas al norte de Georgia y también la proclamación y también la aprobación de estas dos repúblicas de Osetia del Sur y Abjasia, que hoy en día están en el limbo. Se independizaron de Georgia, recibieron el apoyo de Rusia y solamente las reconoce un puñado de países, entre ellos Venezuela. Pero internacionalmente no existen para el escenario internacional. ¿Esto puede ser el guión que se puede avecinar para Donetsk y Lugansk? Es muy posible.
porque aventurarse con este tipo de reconocimientos, yo creo que ni siquiera China va a hacerlo. Y no podemos olvidar, pues, eso fue el día de ayer, cuando en la conferencia de Múnich, entonces el ministro de Exteriores de China, entonces dijo que ellos no reconocen este tipo de pues, intervenciones a la soberanía, integridad de otro país, que ellos no van a reconocer este tipo de actos. Pero realmente el problema viene en que, pues lo que dijo Zelensky. Zelensky también este fin de semana en Múnich, en esta conferencia de seguridad, lo que dice es que, mira, yo no quiero convertirme mi país como el colchoncillo entre Rusia y el Occidente. A mí no me hagan eso. Ustedes a mí me dijeron en 2008 en Bucarest que yo voy a ser miembro de OTAN, señores. Entonces, ahora díganme cuándo. Entonces, este tema sigue. Este tema sigue y que van a hacer acciones. Entonces, eso va a ser muchísimo más profundo que lo que es realmente está ocurriendo en Georgia. Ildiko, eso me lleva a la siguiente pregunta y es, quiero que la armemos con ustedes dos analistas sobre este tema y es, ¿qué paso va a seguir Ucrania? Porque como lo dice Ildiko, el gobierno ucraniano del momento, liderado por Volodymyr Zelensky, le apuesta y le sigue apostando a seguir parte de la OTAN, a intentar entrar a la OTAN pese al precio que haya que pagar. Y no quiere ser ese país bisagra entre Europa del Este y Rusia, simplemente quiere ser un país con miras mucho más europeas. Pero, ¿cuál puede ser entonces el siguiente paso que puede dar Kiev desde su perspectiva? Pues Kiev lo que va a decir es que ustedes me hablaron sobre sanciones, ¿dónde están las sanciones? Y lo que Europa puede decir es que, bueno, entonces es un conflicto armado, entonces es una intervención en el territorio. Hasta ahora lo que Josep Borrell dijo es que esta situación de reconocimiento de estos territorios, la independencia por parte de Rusia, le da la posibilidad para que presente en la mesa las posibles sanciones. Sí. Es lo que vemos en este momento. Claro. Pero de ahí hasta sanciones, porque yo creo que es lo máximo lo que van a pedir los ucranianos. Ellos saben que están perdidos porque por cosas mayores. No han iniciado guerras hace muchos años cuando las guerras se iniciaron con más facilidad. Claro. Entonces, es lo máximo lo que pueden esperar, sanciones contra Rusia y dame plática porque la economía ucrania está en ruinas. Esas son las dos cositas. Y que la Unión Europea pueda intervenir un poco más de cerca en Kiev y ayudarles en la parte económica o en la parte de bienestar social. Tal vez puede ser un as bajo la manga. Rodrigo, su perspectiva. Es interesante reconocer también los argumentos de Vladimir Putin en un hecho muy sencillo, ¿no? Para el gobierno de Kiev, la ocupación militar de Crimea por parte de Rusia, territorio que sí ha sido anexionado a la Federación Rusa, constituye un acto de agresión militar que está sucediendo ahora mismo mientras tenemos este debate. En el contexto de que el presidente Zelensky fuera exitoso en sus aspiraciones de unirse a la OTAN, estaríamos pues en Europa en una situación jurídicamente que obligaría a la OTAN a defender a su Estado miembro, dígase en este caso Ucrania, para liberar su territorio de la ocupación militar de Rusia. En este contexto, y yo creo que así lo han interpretado Alemania y también Francia, y de ahí a que el apoyo de estos países busque mucho más, antes que armar a Kiev, bajar, desescalar la crisis, tiene que ver con que ninguno de estos estados europeos quiere verse arrastrado, y creo yo tampoco que Estados Unidos quieren verse arrastrados a un conflicto militar con Moscú por Ucrania. Y en este contexto creo que la opción esbozada por el presidente Macron, duramente criticada en Ucrania, de hablar de una suerte de finlandización de Ucrania, podría ser
relevante. En el fondo creo que lo que estamos viviendo, lo que estamos contemplando es el regreso de Rusia, el cambio de paradigma que heredamos de la derrota de la Unión Soviética tras la Guerra Fría, en el sentido de que Rusia está nuevamente en condiciones de decirle a Occidente, de presentarle a Occidente hechos consumados. Estos son mis intereses geopolíticos y estas son mis líneas rojas. Y si ustedes quieren oponerse, pues aténganse a las consecuencias. Rodrigo, es que si uno mira los argumentos, dentro de todo el abanico de argumentos que ha dado Rusia a lo largo de esta escalada, siempre han puesto por delante esa falta de compromiso de Occidente para cumplir acuerdos referente a la expansión de la OTAN. Y hoy el presidente Putin lo volvió a decir y dijo que quería regresar a las fronteras de 1997 que fueron pactadas en ese entendimiento, en ese acuerdo entre Rusia y la OTAN, que no se iban a expandir más hacia el este y que Ucrania y que Rusia no iba a tener frontera con algún país perteneciente a la OTAN. Claramente, todo esto ha cambiado y vemos cómo los 3 estados bálticos tienen membresía en la OTAN, vemos cómo hay despliegue de tropas alemanas en Lituania, cómo hay tropas del Reino Unido en Estonia que tienen frontera con la Federación y con el enclave de Kaliningrado. Es claramente un argumento válido desde el punto de vista de Moscú. ¿Por qué no se le respeta eso a la Federación y por qué Occidente no responde por esas acciones, Ildiko? Mira, yo estoy muy de acuerdo en la línea de lo que está diciendo Rodrigo, es que Rusia en este momento está mostrando que llegamos a los límites. La pregunta es ¿por qué eso mismo no ocurrió en 2014? Entonces, ¿por qué esperamos entonces hasta este momento en 2022? Muy probablemente porque pues, Rusia está pues, tomando pues, la ventaja que hay una China parada al lado de ellos, que tienen los Estados Unidos pues, en una situación de su política interior, etcétera, entonces, y exterior, Afganistán, etcétera, quebrada. Y hay una situación en Europa con unos conflictos grandes entre Francia, Alemania, tal. Entonces, ve que ahora sí que es el momento para que se den cuenta de estos no y no más. Pero por otro lado, como está el compromiso, especialmente los países bálticos, y estamos llegando también, pues, lo que es, porque uno podría decir, ¿a dónde termina este colchón de los rusos? ¿Termina en Polonia? ¿Termina en República Checa, en Eslovaquia, en Hungría? Todos vamos a convertirnos en este colchoncillo. ¿Qué tanto colchón necesitan? Además, pues, a ver, ¿de qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? Entonces, también por lado del occidente, entonces, ahí está. Es que si esos países bálticos son parte de la Unión Europea no tiene una política de seguridad, lo que realmente le daría seguridad a estos países. En Europa, OTAN lo que da la seguridad a estos países, no la Unión Europea. Significa que donde hay Unión Europea, pues la porción, lo que es seguridad, viene de OTAN. Entonces eso los rusos lo saben muy bien. Entonces, pues hay que mirarlo, que eso, entonces esas fronteras a donde se desarrollan, pero realmente pues, los países miembros de la Unión Europea, sin tener el apoyo de OTAN, son nadies. Claro, y no cuentan con defensa propia. Eso ha sido todo un tema de debate en Bruselas. Rodrigo, hablemos de las reacciones a nivel internacional. Ya Estados Unidos ha dicho que está comprometido con la integridad territorial de Ucrania, Washington dándole su total apoyo a Zelensky y a Kiev. La Unión Europea ha anunciado que habrá sanciones, serán anunciadas en las próximas horas, pero justamente la Unión Europea es un interlocutor con el que Moscú no quiere negociar. Si quiere conversar con alguien, lo quiere hacer es con Washington. No le ha dado la importancia y el peso necesario a la Unión Europea. ¿Qué reacciones podemos esperar en las próximas horas por parte de Occidente, por parte de China, por parte de la Unión Europea?
Por supuesto, Santiago. Nada más un acápite para complementar lo que dijo mi colega Íldico. En Perfecto. los años 90, cuando, digamos, cae el castillo de la Unión Soviética, Boris Yeltsin contó como un socio estratégico con el presidente Bush para reformar la economía de Rusia y hacer de Rusia un socio de los Estados Unidos. Lamentablemente, algunos círculos militaristas que pues tenían también sus propias agendas en Estados Unidos, vieron la debilidad rusa de los años 90, consecuencia natural de la liberalización económica de lo que fue el regimentado, el planificado sistema soviético, como una oportunidad para mejorar la seguridad geopolítica de los Estados Unidos en desmedro de Rusia. Es por eso que la OTAN ha llegado hasta las mismas fronteras de Rusia. ¿Qué sucedió cuando Rusia o la Unión Soviética en los años de Khrushchev pretendió llegar a las mismas fronteras de los Estados Unidos con la crisis de los misiles en Cuba? La reacción del presidente Kennedy fue decidida y legítima con la crisis de los misiles. Hace poco leía unas declaraciones, ya hace algunos años, de Barack Obama, que decía que Rusia no era más que una gran gasolinera que vende armas. Eso tampoco es verdad. Rusia es un país que ha contribuido a la civilización y a la historia universal. Es el país que prácticamente acabó con el nazismo y es un país que merece un respeto determinado que, creo yo, probablemente Putin va a obtener un poco de manera brutal con esta escalada en la que en el fondo no sabemos qué es lo que realmente va a suceder. Yo creo que acá lo que va a solucionar el problema y a lo que apunta realmente Moscú es a una cumbre Moscú-Washington, tal y como teníamos estas cumbres en la época de la Guerra Fría, porque lo que Putin quiere conseguir es nuevamente ese estatus que Rusia perdió en los años 90, claro, el estatus de paridad. Es eso lo que Putin busca y para eso, por supuesto, tiene de cerca el apoyo de China. La Unión Europea en este contexto militarmente está sobrando. La conversación definitiva será entre Moscú y Washington. Bueno, ¿y dónde queda entonces en ese escenario la diplomacia? ¿Hay más espacio para la diplomacia? ¿Se perdió ya con los hechos sucedidos hoy en Moscú y estos anuncios hechos por el Kremlin? ¿Cómo lo ve, Íldico? Debe haber espacio para la diplomacia existe una situación, pero yo espero que esto no va a ser el futuro del mundo, donde empezamos a tener bloques, otra vez bloques. Vamos a tener el bloque de los Estados Unidos con aliados de los países democráticos y vamos a tener el otro bloque, lo que va a ser el bloque de China con Rusia. Entonces, quienes dicen que ellos son democráticos, ellos dicen que son democráticos, pero ellos tienen una democracia funcional. Entonces, si vamos a tener esta división gigante, una nueva guerra fría, entonces en el mundo, significa que, de todos modos, detrás de este reconocimiento, nuevo reconocimiento de Rusia, y China está pidiendo su reconocimiento geopolítico y ya. Entonces, sí, de todos modos, detrás de eso, no es tan fácil que hay que pobre Rusia, que la cosa. Rusia y China son dos países, los cuales, en el sentido como se entiende la democracia liberal, no son países democráticos. Entonces, es mucho más que reconocer la grandeza de un país, la geopolítica y eso es el futuro de la democracia liberal. Claro. Sería entonces, le doy la palabra ahora a Rodrigo, reconocer dos gobiernos, dos sistemas que tienen, en el caso de China, un amplio desarrollo económico, ha mejorado considerablemente las condiciones de vida de sus habitantes allí, pero un gobierno de mano dura, y eso pondría en entredicho muchos valores de Occidente, los valores democráticos, y estaríamos haciendo un parteaguas, como dice Íldico, bloques. ¿Cómo lo ve usted?
Indudablemente, Santiago, la consecuencia inmediata de este renacimiento, entre comillas, que Putin quiere dejar como legado de su mandato en Rusia, es esa la consecuencia. Lamentablemente, la nueva división del mundo en áreas de influencia, la pérdida, podríamos llamarlo de manera un poquito más académica, de la realidad unipolar que vivió el mundo tras el fin de la Guerra Fría, por supuesto. Rusia y China no son estados democráticos de acuerdo a los parámetros occidentales, liberales, pero lo más triste es que tanto China como Rusia también pueden elaborar dentro de sus regímenes autoritarios críticas a la democracia de los Estados Unidos y también a la democracia y al proceso de integración de la Unión Europea. Cada parte tiene un argumento que explotar y lamentablemente cada parte tiene también sus intereses. Creo que parte de la solución radica en intentar entenderlos todos y cada uno de ellos para resguardar la paz. Es fundamentalmente lo que tenemos en el contexto actual de este mundo nuevamente multipolar. Claro, y con un modelo como por ejemplo el chino a nivel económico bastante exitoso, envidiado por muchos países, algo que no ha podido hacer Rusia, que sigue teniendo problemas económicos en algunas áreas, pero ya lo vemos, tiene un poder bélico y militar que sigue siendo importante a nivel internacional. Me quedan ya pocos minutos para finalizar el programa. Quiero que hagamos las conclusiones de lo que pueda suceder en las próximas semanas. Esta historia, este capítulo de esta escalada de tensión y de desinformación, porque también hay que decirlo, sobre esta situación en Ucrania, cambia todos los días. ¿Qué creen ustedes que puede suceder? ¿Reacciones desde dónde? ¿Que empiece a desescalar un poco o que esto simplemente tense aún más las líneas diplomáticas entre Moscú, Washington y Bruselas? Comienzo con Ildiko. Yo creo que van a haber otra vez altibajos, cambios de un día al otro. La Unión Europea con los Estados Unidos tiene que ahorita salir con algunas sanciones. Como Putin hizo esta decisión de hacer una determinación de su posición, si la Unión Europea y los Estados Unidos no salen con alguna sanción, eso realmente va a ser una pérdida de cara pues, impresionante. Entonces, algo de ahí tiene que ocurrir. Claro. ¿Cuándo vamos a tener esta cumbre entre los Estados Unidos y Rusia? Yo creo que ahí vamos a esperar un tiempo largo. Eso yo creo que tienen que bajar un poco las tensiones. Yo esperaría que China va a quedarse como que calladito. Claro. Entonces va como que preferir a no decir como mayores cosas, pero quien pierde muchísimo en eso yo creo que es Francia. Sí. Entonces, sí, Ildiko. Entonces, ahí vamos a ver. Y Ricardo, para el cierre, su opinión, la conclusión. Bueno, Rodrigo, perdón. Hace poco me escuché unas declaraciones del presidente Biden que me dejaron preocupados. Un periodista le preguntó, ¿es que usted aceptaría una línea roja sobre que Ucrania no se una a la OTAN? Y el presidente Biden respondió, a mí nadie me pone líneas rojas. Yo creo que él está sometido a una gran presión y es la presión de un Bill Clinton, un George Bush, un Barack Obama, un Donald Trump que mantuvieron a Rusia callada, sumisa, que no dio problemas y Joseph Biden quiere decir, Joe Biden quiere decir, a mí tampoco me van a dar problemas. Estos tipos no son ricos, tienen que quedarse en sus fronteras, a mí no me van a complicar. Por parte de la Unión Europea, hay que tener cuidado de que este conflicto no revele las debilidades de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea está intentando mediar, pero Rusia no le hace mucho caso y ya la Unión Europea está complicada por una serie de materias, sin entrar a hablar de la independencia energética del continente que depende ampliamente de Rusia. Pero espero que la Unión Europea mantenga la objetividad en este problema y aspiro también a que Rusia y Bielorrusia se vea una movilización quizás de la sociedad civil y que prime la vida de los soldados que podrían perecer en un eventual conflicto militar. Ojalá que la paz quede. Ildiko, les agradezco, se me acaba el tiempo de dar paso al informativo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y analizar este tema para la audiencia de France 24. Ustedes pueden seguir dejando los comentarios en las redes sociales, sigan con nosotros.